Imagina esto. Es una noche de 1969 en las calles empedradas de la Ciudad de México. Una mujer sola camina de regreso a casa después de un largo día en la fábrica. El aire huele a tacos callejeros y a lluvia reciente. De repente, una sombra se materializa detrás de ella. No hay tiempo para gritar. Manos invisibles se cierran alrededor de su cuello, apretando con una frialdad calculada. Sus ojos se desorbitan, sus uñas arañan el vacío. Y entonces, nada. Solo el eco de un susurro. ¿Esto es solo el comienzo? ¿Suena como una película de terror? No, es real. Es el terror que paralizó a una ciudad entera. Y hoy, en Crímenes y Engaños, te lo cuento como nadie más lo ha hecho. Desde las sombras que nadie vio, con detalles que el polvo del tiempo casi borra. Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el canal donde desentrañamos los misterios que el olvido quiere esconder. Soy tu investigador en las tinieblas, y este caso me ha perseguido como un fantasma. Si eres nuevo aquí, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo. Es gratis, cero excusas. Activa la campanita y dale like para que más almas curiosas se unan a nosotros. Porque en este canal no solo ves historias, las vives. Y créeme, esta te va a dejar mirando por encima del hombro. Vamos a sumergirnos en El Estrangulador Solitario de México. Como investigador que ha dedicado años a cazar ecos del pasado, este caso me encontró a mí, no al revés. Empecé con un archivo polvoriento en la Hemeroteca Nacional, un montón de periódicos amarillentos de 1969 que olían a tinta vieja y a secretos enterrados. Pero no me detuve ahí. Contacté a nietos de testigos que juran que sus abuelas aún se despiertan sudando por las noches. Revisé transcripciones policiales selladas, descifradas a medias, y hasta un experto en taquigrafía que me confesó por teléfono. Esto no era solo un asesino, era un poeta de la muerte. He reconstruido no solo los hechos, sino las sombras entre líneas. Imagina que estamos sentados en un café oscuro de la colonia Roma, con una vela parpadeante entre nosotros, y yo te susurro lo que la historia oficial calló. ¿Estás listo para conectar con este enigma? Porque este no es un crimen, es un susurro que México nunca dejó de oír. Vamos paso a paso, como si estuviéramos pisando las mismas calles ensangrentadas. Retrocedamos al México de finales de los 60. La Ciudad de México era un hervidero. El halconazo de 1968 acababa de dejar un reguero de sangre en Tlatelolco. El mundo bullía con protestas estudiantiles y la gente común, obreros, amas de casa, vendedores ambulantes, solo quería sobrevivir en un caos de pobreza y promesas rotas. Las noches eran largas, las calles mal iluminadas, y las mujeres, en particular, caminaban con los ojos bien abiertos, porque en esas sombras algo acechaba, algo que no era un ladrón común, ni un ebrio violento. Era metódico, elegante incluso, el hombre que la prensa bautizaría como el estrangulador solitario. No usaba cuchillos ni balas, sus armas eran sus manos y un cerebro que tejía acertijos. Y todo empezó con ella. La primera era el 15 de julio de 1969. Carmen, una costurera de 28 años, salía de su turno en una maquiladora del centro. Vivía en un barrio humilde de la Merced, donde los puestos de comida cerraban tarde y el metro rugía como un dragón subterráneo. Esa noche tomó un atajo por un callejón angosto, el tipo de lugar donde las luces de neón parpadean como ojos cansados. Nadie la vio entrar. Nadie la vio salir. Al amanecer, un barrendero encontró su cuerpo tirado contra un muro, el cuello marcado con moretones perfectos, como huellas de un collar invisible.
No había robo. Su bolso estaba intacto, con 200 pesos adentro. Pero en su mano derecha, apretada como un talismán, una nota garabateada en taquigrafía, ese código secreto de secretarias y espías. El silencio es mi lienzo. Tú, mi primera pincelada. La policía la descartó como un asalto fallido. Pero yo, revisando esos papeles amarillentos, vi lo que ellos ignoraron. No era garabato, era un desafío, un poema en clave esperando a ser descifrado. La ciudad no durmió esa semana. Rumores corrían como ratas. ¿Un exnovio celoso? ¿Un fantasma de la revolución? Pero el estrangulador no esperó. 2 semanas después, el 2 de agosto, golpeó de nuevo. Esta vez, en la colonia Doctores, un barrio de edificios art deco, donde los balcones chorreaban de geranios. Rosa, una enfermera de 32 años, acababa de bajar del trolebús después de un turno en el Hospital Juárez. Caminaba sola, tarareando una ranchera de Pedro Infante para ahuyentar el frío de la medianoche. Él la siguió desde la parada, sus pasos sincronizados con los de ella, como un bailarín invisible. La acorraló en un portal oscuro, sus manos cerrándose como tenazas. Rosa luchó, arañó, pateó, pero el silencio la reclamó. Su cuerpo apareció al alba, con la misma marca en el cuello. Estrangulamiento manual, preciso, sin furia descontrolada. Y en su bolsillo, otra nota taquigráfica. El pulso se apaga, pero el eco resuena. Segunda sinfonía. Aquí es donde el misterio se enreda como alambre de púas. La taquigrafía no era aleatoria, era Gregg, el sistema americano que usaban las mecanógrafas de la época. ¿Quién era este hombre? ¿Un oficinista frustrado? ¿Un profesor de estenografía con rencores enterrados? La policía, abrumada por el crimen post-68, formó un equipo especial. El Grupo Alfa, detectives curtidos que interrogaban a cientos. Revisaron registros de taquigrafía en escuelas nocturnas, perfilaron a solteros con manías, hasta rastrearon compras de cuadernos en papelerías. Nada, pero en las calles el pánico se palpaba. Mujeres salían en grupos, taxis cobraban doble de noche, y la prensa, Excelsior, la prensa, publicaba ediciones especiales con ilustraciones sensacionalistas, sombras con guantes, cuellos frágiles. Yo, al hojear esas páginas, sentí el aliento de la ciudad, un suspiro colectivo de terror. ¿Te imaginas? Vivir sabiendo que un poeta asesino te elige como musa. El tercer golpe cayó como un trueno el 18 de septiembre en el corazón de la colonia Roma, ese barrio bohemio de cafés y librerías que hoy brilla, pero entonces era un laberinto de sombras. María, una maestra de 25 años, regresaba de una velada literaria en el Café La Habana. Había discutido poesía con amigos, citando a Octavio Paz. El amor es un intento de penetrar en otro. Irónico, ¿no? Tomó un taxi hasta su puerta, pero el asesino la esperó en el vestíbulo de su edificio, un lugar de azulejos fríos y ecos huecos. La sorprendió con un trapo en la boca, cloroformo, quizás, y luego las manos. Su estrangulamiento fue el más ritual, el cuerpo colocado en posición fetal como una estatua rota. La nota, esta vez en su chaleco. Tercera estrofa. El verso se rompe, pero el poema continúa. ¿Quién será la cuarta? La policía descifró parte gracias a un taquígrafo jubilado, pero el resto era cifrado como un rompecabezas personal. ¿Era un juego? ¿Un llamado a la prensa para inmortalizarlo? En este punto, México era una olla a presión. El jefe de policía, Arturo Durazo, el mismo que años después caería en escándalos de corrupción, prometió recompensas.
50.000 pesos por pistas. Perros rastreadores olfatearon callejones. Psiquiatras peruanos, inspirados en el caso del vampiro de Sacramento, intentaron perfilarlo. Un hombre de 30-40 años, educado, con resentimiento hacia mujeres independientes, pero las pistas se evaporaban. Una testigo vio a un hombre alto, de bigote fino, huyendo de la escena de María, pero su descripción era tan vaga como un sueño. Yo, en mis noches de investigación, me pregunto, ¿y si era uno de nosotros? Un vecino anodino, un chofer de taxi que escuchaba las noticias en la radio, alguien que, al apagar la luz, se convertía en el director de una obra macabra. La cuarta víctima selló su legado. El 7 de octubre de 1970, casi un año después del primero, en la colonia Portales, un barrio obrero de casas bajas y radios a todo volumen. Laura, una vendedora de 29 años, cerraba su puesto de frutas en el mercado de la Merced. Caminaba sola, con una bolsa de naranjas en la mano, soñando quizás con un futuro mejor. Él la interceptó en un parque desierto, bajo la luz mortecina de un farol. Esta vez fue rápido, un abrazo falso, luego la garra. Su cuerpo, encontrado por niños jugando al amanecer, tenía la nota final clavada en la palma. Cuarta y última, el telón cae, pero el silencio aplaude. Adiós, México. Y entonces, nada. El estrangulador se desvaneció como humo. No más notas, no más cuerpos. La policía archivó el caso en 1971, culpando a un loco errante que huyó al DF. Pero ¿y si no huyó? ¿Y si se integró, riendo en secreto? Ahora, las teorías que me mantienen despierto. La oficial. Un taquígrafo fallido, quizás un tal Ramírez, arrestado brevemente pero liberado por falta de pruebas. Pero yo veo más profundo. ¿Y si era un agente encubierto, silenciando disidentes post-68? Las víctimas eran todas mujeres solas, independientes, costureras, enfermeras, maestras, símbolos de un México en cambio, o peor, un experimento psicológico inspirado en los serial killers gringos como el Zodiaco, que mandaba cartas a los diarios. Descifré parte de las notas con un software moderno. Hablaban de vacío existencial, ecos de Camus y Sartre. ¿Un intelectual roto por la ciudad? He hablado con un detective retirado que jura que el asesino era un profesor de la UNAM, muerto en un accidente en 1972. Sin pruebas, pero el misterio late. Este caso no es solo historia, es un espejo. En un México donde el 90% de los crímenes quedan impunes, el estrangulador nos recuerda que el terror no siempre grita, a veces susurra. ¿Sientes ese escalofrío? Es él acechando en las grietas de lo olvidado. ¿Qué piensas? ¿Un loco solitario o un genio del mal? Déjame tus teorías en los comentarios. Quizás juntas resolvamos lo irresoluble. Si este video te atrapó, comparte con esa amiga que camina sola de noche. Gracias por unirte a esta cacería en las sombras. Suscríbete a Crímenes y Engaños, gratis, adictivo, tuyo, para más enigmas que te robarán el aliento. Nos vemos en el próximo susurro. Mantén la puerta cerrada.